Muy buen día, el día de hoy les vamos a hablar sobre Bloqueo de la síntesis de factores metabólicos. de. Mi grupo está conformado por María del Rosario Barbosa Farfán, Paula Caicedo Caicedo, Gisela Milagro Gutiérrez Tobías, quien les habla, Daniela Fernanda Valencia y Pedro Yesid Páez García. Para obtener determinados elementos esenciales como los aminoácidos o las bases purinas y pirimidímicas de los nucleótidos. Para esto se debe requerir la síntesis de folatos donde algunas bacterias son incapaces de obtener del medio. La síntesis del ácido paraminoazobenzoico mediante la enzima dihidroteroatosintetasa, allí formándose el ácido dihidrotetoroco. Primero vamos a comenzar definiendo qué son los inhibidores de las beta-lactasas. Estas son un grupo pues, de medicamentos que actúan de manera reversible o irreversible, que inhiben pues, a muchas de las enzimas beta-lactasas bacterianas. Estas carecen pues, de actividad antimicrobiana intrínseca, es decir, es aquella que se desarrolla o que se da de forma natural en ausencia pues, de mecanismos de opresión o de selección pues, antimicrobiana, es decir, pues que no hay como una exposición previa a algún antibiótico y pues esto hace que pues no todas las especies bacterianas son susceptibles naturalmente a los antimicrobianos, que un antimicrobiano es un agente que mata microorganismo o pues detiene su crecimiento. Y es por lo que en general suelen ser administradas en conjuntos con antibióticos belactámicos y pues así reduciendo pues la acción que le confiere resistencia a ciertas bacterias en contra de estos antibióticos. De igual forma, la presencia de estas enzimas beta-lactasa es el mecanismo más importante que las bacterias pues poseen contra los antibióticos beta-lactámicos, y la terapia pues contra este microorganismo es administrar un antibiótico unido a otro pues que sea capaz de inhibir las enzimas beta-lactasas. Esta situación se da o implica como ciertos requerimientos y pues entre ellos está que el inhibidor utilizado pues debe actuar contra el rango de beta-lactasas previamente determinadas que posee pues la bacteria, es decir, un patrón definido. Como segundo requerimiento tenemos que los aspectos farmacocinéticos pues del inhibidor debe ser como muy similar a los del antibiótico pues que se está apoyando. Como último tenemos que los efectos tóxicos adicionales pueden deben ser mínimos o pues inexistentes. Bueno, para tener el tema un poco más claro, entonces vamos a imaginar o vamos a suponer que tenemos enzimas producidas por bacterias gram positivas y gram negativas. Y acá no podemos olvidar que las bacterias gram negativas ofrecen o pues brindan mayor resistencia que las gram positivas a la entrada de antimicrobianos, que como pues ya lo he mencionado antes, este es un agente que mata microorganismos o detiene su crecimiento. Y esto da la inactivación del antibiótico pues por la degradación del anillo beta-lactámico, y esto se da pues y aparecen los inhibidores de la beta-lactasas, que existen tres grandes de ellos. Ahora mis compañeros se los van a explicar y dando con esto como producto, por decirlo así, la unión irreversible con enzimas beta-lactosas, y esto impidiendo pues que destruyan al antibiótico. Ahora vamos a responder el por qué beta-lactasas bloquean la síntesis de factores metabólicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que beta-lactasas son proteínas que fijan penicilina, y estas lo que hacen es hidrolizar el anillo beta-lactámico del antibiótico, provocando pues así su destabilización química,
y luego su posterior destrucción. Para continuar la explicación, decimos que actualmente hay una amplia diversidad de grupos de antimicrobianos de mucho interés clínico, ya que para esto pues es un desafío la resistencia bacteriana que día a día adquieren los microorganismos. De tal manera vamos a explicar ahora los grupos que se dividen tanto en sulfonamidas como en diaminopirimidinas. Empezando por las sulfonamidas, decimos que estas inhiben el ácido fólico de tal manera que fueron los primeros agentes quimioterapéuticos eficaces que se emplearon de manera sistemática para la prevención y cura de algunas infecciones bacterianas. Dentro de este grupo lo que más conviene es que dentro de su clasificación está por su velocidad de absorción y excreción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este antibiótico se necesita que se absorba rápidamente y de lo contrario que se elimine lentamente, ya que si de pronto se llega a eliminar muy rápido la exposición de muchas células renales al fármaco, puede causar un daño potencial e irreversible. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que muchas bacterias producen enzimas que inactivan el antibiótico y la más importante de estas son las beta-lactamases y muchos más que son capaces de producirlas. Asimismo, encontramos la resistencia de estas bacterias tanto en gram positivas como gram negativas. Dentro de las gram negativas, estas suelen ser plasmáticas e inducibles y extracelulares. Y dentro de las gram negativas, vemos que estas son de origen plasmídico o por transposones o constitutivas de las perisplasmáticas. Muchas bacterias producen mutaciones en las purinas de la pared que impiden así la entrada de ciertos antibióticos beta-lactámicos. Estos antibióticos, pues siendo agentes bactericidas, inhiben la síntesis de la pared celular, para recordarlo, en donde esta resistencia que desarrollan estas representan un grave problema, ya que pues este es el grupo de antibióticos más usados. Estas bacterias que desarrollan al menos 3 mecanismos para hacerse resistente a ellos son: primero, las alteraciones de las enzimas diana; segundo, las alteraciones de la membrana externa; y tercero, tenemos la producción de enzimas inactivantes. Actualmente tenemos que existen 3 inhibidores de beta-lactamases. El primero de ellos es el ácido clavulánico, que lo mencionaremos más adelante con las siglas AC. De igual manera tenemos el sulbactam, que se mencionará con las siglas SUL, es decir, SUL, como lo vemos. Y de tal manera también tenemos otros que será tazobactam, que lo mencionaremos con las siglas respectivas de TAZ, que son TAZ. De tal manera vamos a explicar cada una, empezando por AC. Esta trata de enfermedades producidas por bacterias sensibles y productoras de beta-lactamases. Estas pues se combinan con preparaciones antibióticas de penicilina. Respectivamente tienen propiedades intrínsecas, como dijo mi compañera anteriormente. Asimismo, esto quiere decir que a pesar de tener el anillo beta-lactámico, esto pues permite a la molécula interactuar directamente con la enzima beta-lactamasa, que posteriormente es secretada por la bacteria pues para dar la resistencia al antibiótico. ¿Esto qué quiere decir? Que es un inhibidor suicida, ya porque se llama así. Este pues es covalentemente al sitio activo del residuo de la serina de la beta-lactamasa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto hace que se reestructure la molécula del AC, creando una especie mucho más reactiva, que es como atacando al mismo por otro aminoácido en el sitio activo. Así se inactiva la enzima. Esto pues se usa en combinación, como por ejemplo lo dije, con la amoxicilina, ya que este permite que la bacteria no destruya la amoxicilina, por lo cual pues esta penicilina muchas veces se inactiva. También tenemos otro inhibidor que lo mencionaré, que será el SUL, como lo vemos en la diapositiva, SUL. Este se asocia con la ampicilina, la amoxicilina, cefoperazona
y pues están dando un tratamiento al microorganismo tanto para gram positivas como gram negativas. Igualmente este es un inhibidor suicida que, como lo he explicado, ¿qué es lo que pasa? Este se une a las penicilinas o a las beta-lactamases para inactivarlas, permitiendo recuperar la sensibilidad de estas penicilinas que son de un amplio espectro. ¿Qué es lo que hace el subbactam? Lo que hace es bloquear la enzima que la desnaturaliza y a la ampicilina, permitiendo así que la bacteria pues quede indefensa y ataque pues el antibiótico directamente. Por último, definiremos el otro inhibidor, que será el TAZ. Este pues se utiliza asociando a la piperacilina, que esta asociación hace que sea de amplio espectro, siendo este pues un inhibidor irreversible de beta-lactamases. ¿Qué es lo que pasa? Este previene la destrucción de la piperacilina. Para esto pues esta enzima bloquea la actividad de la beta-lactamasa, que es susceptible, de tal manera que mejora la actividad intrínseca de la piperacilina. Esto pues trata las infecciones de manera moderadas a severas. El tazobactam evita que las bacterias resistentes pues sobrevivan a los efectos de la piperacilina, y este pues es un antibiótico beta-lactámico. Para resaltar, tenemos que el subbactam y el tazobactam, estos son más que todo sulfonas sintéticas derivadas del ácido penicilínico, es decir, que estas estructuralmente están relacionadas con la penicilina, de tal manera que también tenemos que de estos tres, el subbactam solo pasa a actividad antimicrobiana intrínseca sobre las proteínas ligadoras de la penicilina. Por otro lado, tenemos al otro grupo, que son las diaminopirimidinas, que pues son fármacos que inhiben la síntesis del folato en la bacteria mediante la interacción con las enzimas dihidrofolato reductasa. ¿Qué es lo que pasa? Esto se distribuye ampliamente por todo nuestro organismo y se queda unida a los tejidos. Esta enzima está encargada de pasar el folato a ácido tetrahidrofólico para poder sintetizar las bases de ADN. Recordemos que aquí se usa la trimetopina junto con el sulfamethoxazol. Esta pues tiene una acción media de eliminación intermedia de 12 horas aproximadamente, donde normalmente este mecanismo de actuación de este fármaco consiste pues en impedir que las bacterias produzcan el tipo de ácido fólico que necesitan como tal para funcionar. Así pues el trimetopin impide como tal la reducción de hidrofolato o también de tetrahidrofolato. También tenemos otro fármaco, que es sulfamethoxazol, que pues ya como tal inhibe la conversión del ácido aminobenzoico o también en dihidropteroato. Bueno, ¿qué es lo importante de estos fármacos? Recordemos que las diaminopirimidinas se utilizan solamente con las sulfamidas. Esto pues tienen una gran eficacia frente a los aerobios, pero pues disminuyen la resistencia cuando estas se usan con las sulfamidas. Recordemos que estas enzimas beta-lactamases son necesarias para que la bacteria forme como tal su pared celular, y los antibióticos pues beta-lactámicos se fijen a estas enzimas impidiéndolo. Si de pronto la bacteria llega a modificar estas enzimas de modo que de pronto no fijen el antibiótico, pues serán resistentes. Otros mecanismos serían la hiperproducción o la adquisición de las beta-lactamases resistentes, ya que pues esta resistencia a meticilina está en estafilococos, también a beta-lactámicos como neumococo o esterococos. Esto pues, como lo dijimos, en algunas bacterias negativas y en la mayoría de gram positivas, que pueden ser debidas a alteraciones como tal de las enzimas. Esto pues modifica toda la membrana externa cuando pues es el único mecanismo implicado, que de pronto no suele ser importante, pero así cuando ésta se asocia como tal a la producción de beta-lactamases, siendo específicamente decisiva de los gram negativos, pues estos beta-lactámicos entran como tal a través de las porinas para que
al modificarse desaparezcan. Las sulfamidas son bacteriostáticas, es decir, tienen el crecimiento de las colonias bacterianas. Las sulfamidas actúan como análogos estructurales de la PABA, inhibiendo competitivamente a la enzima dihidroteroato sintasa. Al bloquear la síntesis del ácido fólico, se inhibe el crecimiento y reproducción del germen, aunque las sulfas por sí solas son bacteriostáticas, combinadas con diaminopyriminidas como la trimetroprima, que se convierte en un bactericida, comparable a los antibióticos de amplio espectro. Su uso es en infecciones gastrointestinales e infecciones respiratorias. En cuanto a los efectos secundarios, el efecto adverso más común es la combinación de sulfametosol trimetroprima, que es un tipo gastrointestinal. Alergias causadas especialmente por la sulfonamida, causa erupciones cutáneas, y la urticaria o dificultad para respirar o deglutir, lo cual requiere tratamiento médico y la suspensión del medicamento de inmediato. El sulfametosazol trimetroprima se sabe también que aumenta los niveles sanguíneos de la warfarina, nombre comercial Coumadin, y puede causar un incremento inesperado en el tiempo de coagulación y hemorragia descontrolada. La neutropenia y la trombocitopenia son efectos adversos raros que requieren ser monitorizados en pacientes con terapia a largo plazo. La trimetoprima es un antibiótico bacteriostático derivado de la trimetoxibenzilpirimida y de uso casi exclusivo en el tratamiento de infecciones urinarias. La trimetoprima pertenece a un grupo de agentes quimioterapéuticos conocidos como inhibidores de la hidrofolato reductasa, que suele presentarse en combinación con el sulfametosazol, combinación que recibe el nombre de cotrimosazol. Su uso clínico es en infecciones de vías urinarias bajas, crisis agudas de bronquitis crónicas, otitis media y aguda en niños. También en enterocolitis y diarrea del viajero producida por gémenes sensibles a la asociación. También se ha aprobado en algunos países cómo tratar y prevenir la neumonía causada por neumocitisis carini en pacientes inmunodeprimidos, y la toxoplasmosis y la nocardiasis. Sus efectos adversos son infrecuentes, como las alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea y pérdida del apetito, también cambios hematológicos, principalmente leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. Raras como la glositis, anemia megaloblástica, agranulocitosis y púrpura. Y muy raras, síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, necrosis hepática fulminante y anemia aplásica. Sus contraindicaciones en embarazo y lactancia, discrasias sanguíneas, en especial anemia megaloblástica, porfiria, y deberá emplearse con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática o con deficiencia de ácido fólico, acidez estomacal, desnutrición o alcoholismo, o con deficiencias congénitas de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En caso de insuficiencia renal, las dosis deben ser reducidas.
Otros usos de estos medicamentos también pueden llegar a ser muy variados, ya que por ejemplo las sulfamidas son activas contra un amplio espectro de bacterias, ya sea gram positivas como gram negativas. Además, pues, como se dijo anteriormente, la sulfatasalacina es un antiinflamatorio que puede usarse por vía oral para tratar enfermedades inflamatorias como por ejemplo intestinales. Otro grupo de antibióticos que también es muy importante son las diaminopirimidinas, que estas actúan inhibiendo la síntesis de tetrahidrofolato, que se podría decir que es la forma activa del ácido fólico, ya que inhiben el crecimiento bacteriano al interferir en la síntesis de ácidos nucleicos, y este medicamento pues se suele formular generalmente por vía oral, es exclusivamente formulado por vía oral. Por el otro lado está el cotrimoxazol, que se usa para tratar infecciones como la neumonía, la bronquitis, infecciones del tracto urinario, oídos e intestinos. Además, este antibiótico pues, es un dato para tener mucho en cuenta. Es una combinación entre la trimetoprima y el sulfametoxazol. Para la prostatitis, que es una inflamación de la próstata, y pues estos trastornos o síntomas llegan a afectar la próstata y el área perineal con una sintomatología similar y una etiología en algunos casos desconocida. En caso de presentarse, por ejemplo, prostatitis aguda bacteriana, se puede usar sulfatasalacina como antiinflamatorio, pues acompaña a otros medicamentos para que ayuden a combatir la infección como tal bacteriana, pero este medicamento se encarga más que nada de la inflamación. La neumonía ya es una enfermedad del sistema respiratorio que lo que sucede es que se inflaman los espacios alveolares de los pulmones y esta puede llegar a ser producida por diferentes tipos de microorganismos. Pero en caso de que sea producida por un microorganismo llamado Moraxella catarrhalis, se puede usar trimetoprim sulfametoxazol, o también este mismo medicamento se puede utilizar en caso de que sea ocasionada por Klebsiella pneumoniae. Por otro lado, la colitis ulcerosa es un tratamiento que más que nada se basa en antiinflamatorios e inmunoreguladores. Por ejemplo, el ácido 5-aminoacílico es un antiinflamatorio muy importante ya para estos padecimientos. Además, este se encuentra en la sulfatasalacina, la cual cuando llega al colon actúa sobre la mucosa, ayudando a desinflamar la zona afectada. La brucelosis, pues esta es una enfermedad ocasionada por bacterias del género Brucella. Además, esta comienza por síntomas como dolor abdominal, dolor de espalda, escalofrío, sudoración excesiva, fatiga, fiebre, entre otras. Se han utilizado terapias a largo plazo con dosis altas de trimetoprim, sulfametoxazol y han demostrado ser una buena alternativa, y si se les agrega rifampicina puede ayudar en casos de que, por ejemplo, se presenten enfermedades del sistema nervioso central. Efectos secundarios. En los efectos adversos que estos antibióticos presentan, no se puede nombrar la hipersensibilidad, ya que los beta-lactámicos son fármacos en general bien tolerados, ya que estos ejercen su acción sobre un sustrato que no comparte con las células eucariotas. Por lo general, provocan poca toxicidad directa. Estos presentan cierta acción irritativa sobre el lugar de la inyección y esto puede presentar una flebitis. Es característico de algunos beta-lactámicos como por ejemplo la cloxacilina. También si su administración es por vía digestiva, este puede causar gastritis. Otro efecto secundario habitual es la diabacteriosis, la cual consiste en la colonización y superinfección por parte de bacterias endógenas resistentes u hongos, y estos pueden manifestarse en forma de trastornos digestivos, por ejemplo, con diarrea, flatulencias o vaginales como la candidiasis vaginal. Los trastornos disbacterióticos están en relación directa con la amplitud del espectro del antibiótico, también con la dosis y la concentración del antibiótico en mucosas y en piel. Estos pueden aparecer con convulsiones y con algunas crisis si se utilizan en elevadas dosis, especialmente
en personas que tengan alteraciones en función renal. También se pueden producir trastornos hematológicos reversibles como las citopenias y hepáticos como la colastasis. Efectos adversos por hipersensibilidad. La penicilina es el fármaco que más frecuentemente causa fenómenos de alergia y este antecedente está presente en hasta el 10% de los sujetos hospitalizados. Es preciso tener en cuenta que solo el 10% de los sujetos con historia de alergia tienen una segunda reacción cuando se vuelven a exponer a este mismo, ya que hay una pérdida de inmunogenicidad con el tiempo. Las manifestaciones alérgicas frente a la penicilina se pueden clasificar en función, mecanismo y de la cronología en las siguientes. La primera sería reacciones mediadas por inmunoglobulina E, que la podríamos encontrar como IgE, que esta suele ser inmediata, por lo general en los primeros 15 minutos, pero hasta el 5% de los casos se puede presentar en unas 72 horas tras la administración del fármaco. Estos serían en formas aceleradas. También se puede clasificar en reacciones mediadas por otros mecanismos. Estos se presentan a partir de las 72 horas después de la administración del fármaco y pueden estar mediadas por anticuerpos. Esto lo que puede crear es una hemólisis, citopenias, nefritis intersticial, inmunocomplejos, la clásica enfermedad del suero y una reacción de sensibilidad retardada mediada por linfocitos. También es importante tener en cuenta que los sujetos con alergia a la penicilina pueden tener reacciones cruzadas. Esto con otros beta-lactámicos como cefalosporinas, en general aproximadamente pasa en un 3 al 4% de los expuestos a las cefalosporinas que tienen alergia y del 4 al 10 entre los alérgicos a las penicilinas. Bueno, cuando tenemos una sospecha de alergia a la penicilina, entonces lo primero que tenemos que observar es si hay una reacción mediada por IgE. ¿Cómo se observa eso? Entonces lo primero es que hay una reacción inmediata o acelerada de minutos a horas durante los primeros 5 horas. No se produce tras la exposición al fármaco y el tipo de reacción puede ser una urticaria, un prurito, una anafilaxia o una arritmia. Si vemos alguna de estas manifestaciones en el paciente, entonces lo que vamos a realizar es un test cutáneo en el cual se administra este antibiótico en una pequeña cantidad y se marca con un circulito el lugar donde se administra. Esto con el objetivo de ver si hay una manifestación alérgica, si se pone rojo, si sale la alergia del círculo que hemos marcado. Entonces, si el test sale negativo, se puede administrar la penicilina con tranquilidad, pero si sale positivo, es mejor buscar otro antibiótico con el cual tratar a la persona. Si sigue estando la sospecha de alérgica a la penicilina, pero no se observó una reacción mediada por IgE, puede que esté pasando una reacción no grave y se observa una erupción maculopapular. Entonces, en este caso es mejor evitar, si es posible, la exposición al fármaco o en cantidades muy pequeñas. También puede estar pasando una reacción grave, que es una citopenia, una enfermedad del suero, una necrosis tóxica, un síndrome de hipersensibilidad, entre otros. Cuando pasa alguna de estas reacciones graves, es indispensable evitar la penicilina, cefalosporinas y carbapenémicos.